Aún no puedes pegar ojo, hijo. Llevamos casi 3 meses de travesía, papá. Desde nuestro pueblo natal hasta Macheng y luego remontando a Yangtze-Embargo. Ya no aguanto más. Falta mucho para llegar a Sichuan. Tranquilo, hijo. Escuché al comerciante Lautín decir que mañana por la mañana llegaremos a las 3 gargantas, Xiling, Wu y Chitang. Tras cruzarlas, llegaremos a Chongqing, donde desembarcaremos y entraremos en Sichuan. Pero el tramo de las 3 gargantas es el más peligroso y difícil de navegar. Hay bajíos rocosos y torrentes furiosos. En algunos lugares se necesitará la fuerza humana para remolcar las embarcaciones río arriba mediante cuerdas desde la orilla. Papá, si el camino es tan largo y difícil, ¿por qué tenemos que ir a Sichuan? Bueno, en Sichuan abunda la tierra, pero faltan manos para cultivarla. Para nosotros los campesinos, la tierra es tan valiosa como el oro. Si logramos obtener suficiente, los hermanos menores no tendrán que preocuparse por su sustento. El emperador nos ha dado su palabra, nos guía hacia Sichuan para labrar nuevas tierras. Y con ese propósito, incluso nos ha eximido de impuestos. Dicen que muchos de los que se establecieron allí ya han prosperado. Ah, por cierto, tengo algo interesante que quiero mostrarte. Mira, hijo. ¿Esto es? ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Mamá! Shh. Tranquila, cariño. Mamá está aquí. Escóndelo rápido. Paisanos. Nosotros los tigres del mar no queremos sus vidas, sino su plata. Colaboren y no les pasará nada. Todo lo que valga algo, suéltelo ahora mismo. Señor, hemos viajado desde Changsha y apenas nos queda dinero. Solo estas monedas. A ver. Qué bonita pulsera lleva la mujer. ¡Dámelo ya! ¡Ah! ¡No toques a mi mamá! ¿Eh? ¿Y esto qué es? Señor, llévese todo mi dinero, pero tenga piedad. Se lo ruego, por favor. Permítame quedarme con esto. ¿Qué demonios es? ¿Es tan valioso? Piedad, señor. Es medicina para los niños. Nunca la había visto antes. No vale la pena. Aquí no hay nada que sacar. Nosotros también tenemos hambre. No hacemos esto por gusto, ¿eh? Me llevo la pulsera y los dejo en paz. Gracias, señor. Gracias. Entramos en la garganta Xiling. Papá, ¿qué es eso que llevas en la bolsa? No es medicina, ¿verdad? Los chicos están bien. Son semillas de fanshu. ¿Fanshu? Descubre cómo las plantas de América transformaron la historia, la cultura y la vida cotidiana de China. De los Andes al Yangtze, Odisea de plantas americanas en China. Capítulo 1. La salvación del campo. El fanshu, nombre chino del Hipomoea batatas, es una planta de la familia de las convolvulaceae, originaria de las regiones tropicales de América. En Sudamérica recibió el nombre de batata, derivado del arahuaco. En México se le llama camote, palabra proveniente del náhuatl. Por su parte, la palabra boniato proviene de una lengua indígena hablada por los taínos, los habitantes de las islas del Caribe. Esta planta tiene raíces tuberosas, gruesas y ricas en glúcidos, lo que la convierte en un alimento fundamental para la humanidad. Restos descubiertos en las cuevas del cañón de Chilca, en Perú, indican que el ser humano ya consumía boniato o batata silvestre hace unos 10.000 años. Diversos hallazgos arqueológicos en Sudamérica indican que su domesticación podría remontarse al 2000 a.C. Tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y el establecimiento de nuevas rutas de navegación,
se produjo un vasto intercambio de productos agrícolas, animales, plantas, grupos humanos, enfermedades e incluso culturas e ideologías entre el viejo y el nuevo mundo, en un proceso histórico conocido como el intercambio colombino. Todas las plantas de esta serie, incluido el protagonista de este capítulo, el fan shu, llegaron desde el continente americano a China en el marco de este intercambio. Entonces, ¿cómo es la batata? Tampoco lo sé. Dicen que se parece a nuestro ñame, con tallos trepadores y que se puede comer sus raíces. Comentan que es fácil de cultivar. Si el arroz no crece bien en Sichuan, la batata podría salvarnos la vida. Papá, si este cultivo no existe en nuestra tierra, ¿de dónde conseguiste las semillas? De unos migrantes de Fujian que buscaron refugio en nuestro pueblo. Pero según Lao Ting, la batata viene de Nanyang. ¿Nanyang? Lao Ting dice que en el nombre fan shu, fan significa que viene del extranjero, pero no sé dónde queda ese lugar extranjero. Puede que esté al otro lado del mar. Siendo un campesino chino de principios del siglo XVIII, el viejo Fan era consciente de la rareza del fan shu, pero desconocía su verdadero origen. Fujian, una provincia costera del sudeste de China, fue una de las primeras regiones del país en las que se introdujo esta planta. Chen Zhenglong, un comerciante de Fujian, descubrió por primera vez en 1593, en las tierras de Luzón, una humilde liana que trepaba las laderas con pequeñas flores de un suave color lila. Esta planta había sido traída por los españoles tras la conquista de la isla 2 décadas antes. Esta planta no exigía mucho del entorno para crecer. Los habitantes locales consumían sus raíces tuberosas, tanto crudas como procesadas en diversos alimentos. Observador por naturaleza, Chen se dio cuenta de que este cultivo exótico, procedente de tierras lejanas, podría ser la salvación para su natal Fujian, una región montañosa de suelo árido que sufría constantemente el azote de desastres naturales. Sin embargo, los colonizadores españoles imponían estrictas restricciones al comercio de productos de sus colonias. Frente a estas limitaciones, Chen Zhenglong ideó un ingenioso plan. Según cuenta la leyenda, trenzó los esquejes de batata en gruesas cuerdas y los pintó de negro, disimulándolos como simples utensilios de carga. De este modo, burló los controles coloniales y logró que la batata cruzara los mares hasta llegar a Fujian durante el reinado del emperador Wanli de la dinastía Ming. Poco después, Fujian sufrió una severa sequía que devastó los campos de arroz, el alimento básico de China. En medio de la desesperación, el hijo de Chen Zhenglong persuadió al gobernador provincial para que probara el cultivo de aquella planta traída de Luzón. La batata, resistente a la adversidad, prosperó en las tierras áridas, produciendo tubérculos nutritivos y en abundancia para alimentar a la población. Con el apoyo de las autoridades, su cultivo se extendió rápidamente por toda la provincia. Así comenzó la historia de la batata en China, un alimento que en tiempos de calamidad se convirtió en el salvador de los hambrientos. En el siglo siguiente, el cultivo de la batata se extendió desde Fujian hasta el norte, alcanzando Zhejiang y Jiangsu, y avanzó tierra adentro hasta Jiangxi. Además de los esfuerzos de los descendientes de Chen Zhenglong, el erudito Xu Guangqi desempeñó un papel clave en su difusión. Científico y estadista de renombre, Xu destacó en campos tan diversos como la astronomía, las matemáticas, la agronomía, la hidráulica y la ciencia militar, mientras ocupaba un alto cargo en el gabinete imperial. Como traductor de los elementos de Euclides e introductor de la ciencia occidental en China, Xu no solo fue un pionero en el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, sino también un impulsor del desarrollo de la ciencia y la tecnología occidentales en China. En su obra Tratado Completo de la Agricultura,
incluyó un manual detallado sobre el cultivo de batatas, abarcando desde el cultivo de plántulas y la propagación por esquejes hasta el almacenamiento y procesamiento. Estas técnicas también llegaron a Japón y Corea, consolidando la batata como un cultivo esencial en todo el este de Asia. Sin embargo, la expansión de la batata por todo el territorio chino tuvo que esperar otra oportunidad histórica, impulsada por tiempos de crisis y profundas transformaciones. ¡Miren todos! ¡La puerta a Chaotian! Por fin llegamos a Sichuan. Uy, no esperaba tanta gente aquí. ¡Qué cantidad de personas! Mujer, cuida bien a los niños. No los pierdas de vista. ¿De dónde viene tanta gente? Algunos habrán tan raro que no entiendo ni papa. Hay muchos de nuestros paisanos de Hunan. Aquellos creo que son de Hubei. Pero esos que ni se les entiende deben venir de Jiangxi o Fujian. Papá, todavía no entiendo. ¿Por qué en Sichuan hay tanta tierra libre? ¿Por qué el emperador nos mandó venir aquí? Ay, hijo, esa es una historia triste, muy triste. Tiene que ver con la dinastía anterior, pero no es seguro hablar eso aquí. La tierra de China del siglo XVII se vio ensombrecida bajo el devastador cambio climático conocido como la Pequeña Edad de Hielo. En el norte, la sequía agrietó los suelos. En el sur, las lluvias torrenciales arrastraron todo a su paso. Los inviernos presentaron temperaturas inusualmente frías. Las langostas devoraron los cultivos y la peste arrasó con la vida humana. La gente, desesperada, llegó al extremo de recurrir al canibalismo en aras de sobrevivir. Mientras tanto, la dinastía Ming, ajena al sufrimiento del pueblo, continuaba exigiendo tributos exorbitantes. La presión acumulada finalmente estalló en rebeliones que sacudieron el imperio. Tras 15 años de guerra civil, en 1644, el ejército rebelde, liderado por Li Zicheng, tomó la capital imperial, Beijing, poniendo fin a los 3 siglos de dominio de la dinastía Ming. Ese mismo año, otro líder campesino, Zhang Xiangzhong, llevó a sus tropas hasta Sichuan, en el suroeste de China, donde se proclamó emperador. Sin embargo, mientras desmantelaban sin piedad las estructuras políticas y militares del imperio, los insurgentes también desataron el caos con matanzas y saqueos indiscriminados. En medio de esta convulsión, los manchúes, habitantes de las tierras más allá de la Gran Muralla, aprovecharon la oportunidad para invadir y establecer la dinastía Qin. Aunque Zhang murió en 1646 combatiéndolos, el resto de su ejército, junto con los leales de la dinastía Ming, continuó resistiendo en Sichuan. En respuesta, los conquistadores desataron brutales masacres y no lograron imponer su dominio total sobre la provincia hasta 1659. Sin embargo, incluso entonces, Sichuan siguió siendo un escenario de guerra cuando el caudillo local Wu Zhangquei se alzó en rebelión. Las guerras, los desastres naturales y sobre todo las constantes matanzas a manos de diversas fuerzas redujeron casi a cenizas la población de Sichuan a finales de la dinastía Ming y principios de la dinastía Qin. Esta provincia, que hoy alberga más de 100 millones de habitantes y era conocida como el País Paraíso, contaba con apenas 600.000 personas en esa época. El vacío humano era tal que incluso los tigres se aventuraban a deambular por las calles desiertas. A finales del siglo XVII, la dinastía Qin había logrado unificar el país y estabilizar su poder. El emperador Han Xi emitió 3 edictos consecutivos para fomentar la migración hacia Sichuan,
desde otras provincias. Para atraer a los campesinos, el gobierno ofreció generosas políticas preferenciales, como otorgar derechos sobre la tierra a quienes la cultivaran, eximirlos de tributos entre 10 y 20 años, y proporcionarles bueyes y semillas de arroz de manera gratuita. Además, la eficiencia de los funcionarios locales en promover la migración se convirtió en un criterio clave para su evaluación ante el gobierno central. Impulsados por estas medidas, algunos gobiernos locales organizaron migraciones masivas de aldeas enteras, mientras que otros campesinos viajaron miles de kilómetros con sus familias en busca de una vida mejor. Incluso algunos habitantes de Sichuan, que habían huido a otras provincias, decidieron regresar a su tierra natal. Con la recuperación económica, numerosos comerciantes también se asentaron en este lugar. Durante un siglo, más de 6 millones de personas provenientes de unas 10 provincias emigraron a Sichuan, siendo la mitad de ellas originarias de Hunan, una región vecina que comprende las actuales provincias de Hunan y Hubei. Este fenómeno, conocido como los inmigrantes de Hunan Yenan Sichuan, dio origen a una de las mayores olas migratorias internas en la historia de China. Esta gran migración no solo facilitó la integración de culturas y costumbres de diversas regiones, sino que también favoreció la difusión de cultivos extranjeros, como la batata, junto con otros que abordaremos en los próximos programas. ¡Abuelo! Mi querido nieto, ya está tan grande que no puedo cargarte. Padre, te levantaste a amanecer para trabajar en el campo. Ya estás mayor. Deja que nosotros los jóvenes trabajemos más. Bah, los campesinos trabajamos hasta que ya no podamos ni sostener la asada. Siempre estás pensando en tus patatas. Así es. Me alegra el corazón ver las lianas cubriendo el suelo y las flores tan bonitas. Las tengo cariño, es verdad. Ya llevamos 15 años aquí en Sichuan, ¿no es así? Aquí tu madre dio a luz a tus 2 hermanos y a tu hermana menor. Mira ahora, ustedes ya tienen a sus propios hijos. Para una familia tan numerosa como la nuestra, si no fuera por las patatas secas, ¿cómo habríamos logrado sobrevivir a los inviernos durante esos años de sequía, cuando la cosecha de arroz no fue suficiente? Tienes razón. Es fácil de cultivar y da buena cosecha. Además, se puede guardar mucho tiempo en forma de batatas secas o en harina. Y el sabor dulce que tiene. Se pueden preparar tantos platos ricos con verduras, carne, arroz o harina de trigo y de muchas maneras. Abuelo, a mí me gusta la batata asada. Bueno. Cuando estén listas, escogeré 1 o 2 y las pondré a asar para ti. ¿De acuerdo? El Imperio Qin alcanzó su máximo esplendor durante los reinados de los emperadores Kangxi, Yongzheng y Qianlong, una era marcada por la estabilidad política y la prosperidad económica. En 1661, cuando los manchúes lograron la unificación del país, la población de China apenas alcanzaba los 80 millones. Sin embargo, para 1834, ese número había crecido de forma vertiginosa, sobrepasando los 400 millones. Este periodo coincidió con la introducción y propagación de cultivos americanos como la batata en tierras chinas. Por ello, algunos han llegado a afirmar que la llamada Edad Dorada de Qin fue en realidad la Edad Dorada de la batata. Sin embargo, esta afirmación es cuanto menos inexacta. El auge demográfico de la dinastía Qin fue el resultado de un desarrollo económico mucho más amplio y complejo. De hecho, la superficie cultivada con batata y otros cultivos americanos, así como su producción, representaban apenas un 5% del total. En aquel entonces, los alimentos básicos seguían siendo el arroz, el trigo, el mijo y el sorgo, pilares fundamentales de la dieta china. No obstante,
Es cierto que el rápido crecimiento poblacional promovió el cultivo de la batata como un recurso esencial en tiempos de escasez. Durante el reinado del emperador Qianlong, el norte del país fue azotado por frecuentes calamidades naturales que amenazaron la seguridad alimentaria. En este contexto, Chen Shiyuan, descendiente directo de Chen Changlong, quien había llevado la batata a China 2 siglos antes, volvió a presentar esta planta al monarca. Tras conocer de primera mano las ventajas de este cultivo exótico, el emperador emitió en 1785 un edicto para fomentar su plantación en Henan, Shandong y otras provincias del norte, preparándose así para enfrentar años de hambruna. Además, ordenó la compilación de un manual oficial sobre su cultivo, destinado a los agricultores de todo el imperio. Así, la batata echó raíces profundas en tierras chinas. Hijo, ven, acompáñame a dar una vuelta por los campos. Papá, mejor descansa un poco en cama. Déjanos a nosotros, tus hijos, cuidar de las tierras. No te preocupes. Es un alivio ver que mis hijos han crecido y que la familia prospera. Pero hemos usado casi toda la tierra que tenemos disponible. Este año el clima no ha sido bueno. Temo que las cosechas no sean suficientes para todos. No te preocupes, papá. Hemos preparado una parcela en la ladera del Monte del Sur. ¿En la montaña? ¿Qué se puede sembrar ahí? El suelo es malo. Llevar agua hasta allá arriba es difícil. Pues he conseguido unas semillas de laotín. Dice que se trata de otro cultivo, algo llamado yumi o maíz. Según él, es ideal para sembrar en zonas montañosas. ¿Maíz? ¿Y eso de dónde viene? Laotín dice que, igual que la patata, viene de las provincias del este como Fujian y Jiangxi, donde hay muchas montañas. Según él, hace unos años empezaron a cultivarlo en nuestro pueblo natal, Hunan. Sin embargo, algunos dicen que en el sur, como en Yunnan y Guizhou, ya lo estaban cultivando mucho antes. Entonces, probaremos con el maíz. Oye, hijo, nosotros los campesinos vivimos sudando y trabajando la tierra generación tras generación, deseando nada más llenar nuestros estómagos. No importa qué sembremos, hijo. Recuerda esto. Lo más valioso que tienes son tus manos. Mientras tengas voluntad para trabajar, nunca te faltará comida y tendrás una vida feliz. Junto con la batata, otros 2 cultivos alimenticios de América llegaron a China durante el histórico intercambio colombino: el maíz y la papa. El maíz, originario de México y Centroamérica, atravesó varias rutas antes de echar raíces en suelo chino, un proceso que aún genera debate entre los académicos. Es probable que su entrada se diera por la costa del sudeste de China, a través de Indochina o siguiendo la antigua ruta de la seda, traído por comerciantes, emigrantes chinos y misioneros occidentales. Sin embargo, su difusión a gran escala ocurrió un poco más tarde que la de la batata. En la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, los comunistas introdujeron desde Estados Unidos el maíz dentado de alta producción, que se convirtió en un apoyo crucial para las bases antijaponesas detrás de las líneas enemigas. Tras la fundación de la República Popular China en 1949, los científicos chinos introdujeron y mejoraron nuevas variedades, desarrollando híbridos que transformaron la agricultura del país. Hoy en día, el maíz ha reemplazado al mijo y al sorgo, cereales que los chinos habían cultivado durante milenios, e incluso ha superado al arroz y al trigo para convertirse en el cereal con mayor superficie cultivada y volumen de producción en China, consolidando al país asiático como el segundo mayor productor de maíz en el mundo.
La papa, originaria de los Andes, fue registrada en 1628 en la Enciclopedia Agronómica de Xu Guangqi, lo que confirma su llegada a China antes de esa fecha. Se cree que los holandeses desde el sur y los tunguses desde el norte jugaron un papel clave en su introducción. Este cultivo tiene la capacidad de crecer en condiciones extremas, en climas fríos, en altitudes elevadas, en terrenos abruptos y en regiones áridas. Actualmente, China produce una cuarta parte de las papas del mundo. Sin embargo, debido a las tradiciones culinarias, en China la papa no es considerada un alimento básico, sino que aparece en la mesa principalmente como acompañamiento o ingrediente en diversos platos. En cuanto a la batata, su prosperidad en China ha superado la de su tierra natal. Con una producción anual que alcanza los 50 millones de toneladas, China lidera la producción mundial de este cultivo, superando con creces la suma de los rendimientos de todos los demás países. Durante milenios, China fue una nación agrícola donde vastas extensiones de tierra sufrían constantemente los efectos devastadores de sequías, inundaciones, plagas, epidemias y guerras. Los campesinos, que representaban la mayor parte de la población, lucharon generación tras generación para asegurar su sustento. No ha pasado más de medio siglo desde que los chinos lograron liberarse completamente del hambre. En este proceso, la batata, el maíz y la papa, provenientes de América y cultivados por las manos laboriosas de los campesinos chinos, se convirtieron en pilares fundamentales para la supervivencia y el desarrollo de la nación. En la década de 1920, la producción de estos cultivos representaba casi 1/10 del total de los alimentos cultivados en China. Durante las décadas de 1950 y 1960, en medio de grandes dificultades económicas, estos cultivos se convirtieron en la base alimentaria para millones de chinos. Gracias al milagro económico impulsado por la reforma y la apertura, los chinos han superado la sombra del hambre y la pobreza. Hoy en día, el maíz ha encontrado nuevos usos, sirviendo como forraje y materia prima para la producción de azúcar, aceite y medicamentos. La papa ha enriquecido la gastronomía china con una infinidad de platos deliciosos, mientras que la batata se ha convertido en un recuerdo nostálgico de la infancia, tanto dulce como amargo, para generaciones de chinos. Así es, esta es la historia de cómo nuestra familia llegó aquí. Inmigrantes de Huguang llena Sichuan. ¿Lo recuerdas? Entonces, eso significa que no somos de Sichuan, ¿verdad, papá? Bueno, el 80% de la población de Sichuan y el 90% de los habitantes de su capital, Chengdu, tienen sus raíces en otras provincias. Pero todos vivimos, trabajamos y contribuimos a este lugar. Así que, sin duda alguna, somos de Sichuan. Batata asada, venga a probar mis batatas asadas, dulces y fritas. Papá, quiero una batata asada. De acuerdo, hijo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que comí batata asada? Ya se me hace agua la boca. Descubre cómo las plantas de América transformaron la historia, la cultura y la vida cotidiana de China. De los Andes al Yangtze, Odisea de plantas americanas en China.